Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta ocasión estudiaremos los distintos tipos de fuerzas que se presentan en la gran mayoría de los ejercicios de dinámica. El primer tipo de fuerza que analizaremos es la fuerza llamada peso. Esta fuerza es causada por el campo gravitatorio del planeta Tierra, es decir, por la gravedad. Esta la vamos a denotar bien sea con una letra P o con una letra W. Su módulo, recuerda que en física módulo lo vamos a llamar magnitud. La magnitud del peso será igual a masa por gravedad. Esto viene de la segunda ley de Newton. Recuerda que la segunda ley de Newton nos indica que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso la aceleración es la aceleración de la gravedad. Es por ello que el peso es igual a la masa por la gravedad. La dirección de esta fuerza siempre será vertical, siempre, y con sentido hacia abajo. Veamos una representación de la misma. Vamos a suponer que tenemos un bloque moviéndose en el sentido indicado acá, es decir, hacia abajo. Luego continúa su movimiento por acá y entra en este rizo con este movimiento. Muy bien, dibujemos la fuerza del peso en estos distintos instantes. En este instante, en este y en este instante. Obsérvese cómo la dirección es vertical. Recuérdese que la dirección es la línea recta que contiene el vector. Esta línea es la dirección. Obsérvese que siempre es vertical. Y el sentido siempre es hacia abajo. Recuerda que el sentido viene dado por la punta de la flecha. Observa cómo el peso siempre va hacia abajo independientemente de donde esté el bloque. Bien sea que esté en un plano inclinado, en un plano horizontal o en algún rizo circular. Siempre el peso va hacia abajo. Muy bien, continuemos. El segundo tipo de fuerzas que vamos a analizar es la normal. Esta fuerza es causada por el contacto con superficies. Y la vamos a denotar con una N mayúscula o una N minúscula. En nuestro curso de física estaremos utilizando la N mayúscula. Su módulo depende de las fuerzas aplicadas. Muy bien, depende de las fuerzas aplicadas. Es decir, no existe una fórmula por la cual puedas obtener la fuerza normal directamente. Deberás aplicar la segunda ley de Newton, es decir, calcular la fuerza resultante, haciendo sumatoria de fuerzas en X y en Y, para obtener esta fuerza normal. Ya esto lo verás claramente en los ejercicios que desarrollaremos. La dirección de esta fuerza siempre es perpendicular, ojo, perpendicular a la superficie, siempre. Recuerda que la palabra perpendicular significa que forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y el sentido de esta fuerza siempre es hacia afuera de la superficie, siempre hacia afuera de la superficie. Veamos un ejemplo. Observamos de nuevo el mismo bloque que se mueve en este sentido, así. Vamos a proceder a dibujar la fuerza normal en estos instantes de tiempo, acá, acá y acá. Vamos a dibujar la fuerza normal en cada uno de esos instantes. Recuerda que la dirección viene dada por la recta que contiene el vector, por esta recta naranja. Observa cómo esa dirección, la recta naranja, siempre es perpendicular a la superficie, siempre lo es. Es decir, forma un ángulo de 90 grados con la superficie, que es la línea negra. Acá también forma un ángulo de 90 grados, esa dirección. Acá también esa dirección forma un ángulo de 90 grados y acá también esa dirección forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Mientras que el sentido del vector fuerza normal siempre es hacia afuera de la superficie. Obsérvalo acá. El sentido es hacia afuera porque la superficie está acá abajo. Acá el sentido es hacia afuera porque la superficie está abajo. Acá el sentido es a la derecha porque la superficie está acá a la izquierda. Y finalmente en esta posición el sentido de la normal es hacia abajo, porque claro, la superficie se encuentra arriba. Genial, continuemos. El tercer tipo de fuerzas que se encontrará en nuestros ejercicios comúnmente es la tensión. Esta fuerza es causada por cuerdas, sogas o correas. Y la vamos a denotar simplemente con la letra T, T de tensión. El módulo de esta fuerza también depende de las fuerzas aplicadas. Es decir, se deberá aplicar la segunda ley de Newton, calcular la fuerza resultante, haciendo sumatoria de fuerzas en X y en Y, para obtener este tipo de fuerzas. Ya lo verás en los ejercicios que desarrollaremos. La dirección de esta fuerza siempre es paralela a la cuerda, siempre. Y el sentido es hacia donde tira la cuerda, hacia donde está alando la cuerda. Veamos algunos ejemplos. Observa esta figura. En la primera observamos un bloque amarrado a una cuerda naranja. Luego esta polea está amarrada a este bloque a través de una cuerda amarilla. Y finalmente este bloque está amarrado a través de una cuerda verde. En la figura inferior también visualizamos una situación con cuerdas. Esta vez dos bloques amarrados con una cuerda naranja y luego este bloque amarrado a través de una cuerda verde con este otro bloque. Ahora bien,
Procedamos a colocar la fuerza de tensión en cada una de estas situaciones. Acá se visualizan. Analicemos primero esta parte. Observa cómo la tensión se dibuja acá en el bloque, porque la cuerda naranja está alando al bloque, está tirando del bloque. Pero por supuesto, al tiempo que la cuerda naranja tira del bloque, esta se tensa y también tiende a tirar de la polea, generándose esta otra fuerza. O lo que es lo mismo, puedes visualizar estas dos fuerzas con la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Por supuesto, acá en la parte superior de la polea se genera esta tensión, dibujada en la polea, porque esta cuerda naranja también está tensa. Muy bien, ahora observa esta parte del dibujo. Fija tu atención en esta cuerda amarilla. Esta cuerda amarilla está amarrada en esta polea y está amarrada a este bloque. Por lo tanto, sobre este bloque y en la misma cuerda, obsérvalo acá, se dibuja la tensión 2. La llamamos 2 porque esta es otra cuerda, distinta a la cuerda naranja. Y como esta es una misma cuerda, la cuerda amarilla, en la polea también se genera una tensión que llamaremos 2. Ahora fija tu atención en esta zona, en esta cuerda verde. Sobre este bloque se dibuja la tensión 3. Y sobre este bloque también se dibuja la tensión 3, pero en sentido contrario, porque la cuerda también está amarrada a este bloque. En resumen, las fuerzas de tensión siempre se dibujan sobre las cuerdas, obsérvalo acá. Siempre sobre las cuerdas, allí está la dirección de las fuerzas de tensión. ¿Y en qué sentido? En el sentido en que ala la cuerda. Ahora observa esta situación de abajo. Los bloques en el plano inclinado, que están amarrados por medio de una cuerda naranja, sufren cierta tensión. Acá tenemos la tensión en el primer bloque, y acá tenemos la tensión en el segundo bloque. Por supuesto, la tensión es la misma, T1 y T1. ¿Por qué? Porque se trata de la misma cuerda. Finalmente, acá, como estos dos bloques están amarrados a través de una cuerda verde, la tensión que sufre este bloque, que es la tensión 2, es la misma tensión que sufre este otro bloque, este que está acá. Observa cómo se dibujan sobre la cuerda. Vale mencionar que estas tensiones son iguales, esta y esta, siempre y cuando la polea, esta polea que está acá, se suponga ideal. Es decir, sin peso y sin rozamiento. Más adelante veremos ejercicios donde la polea tiene cierta masa y radio. Y en esos casos, estas tensiones no son necesariamente iguales. El cuarto tipo de fuerza que estaremos analizando es la fuerza de rozamiento o de fricción. Esta fuerza es causada por superficies rugosas. Cuando una superficie es rugosa, se genera cierto rozamiento. De hecho, gracias a esta fuerza es que podemos caminar sin ningún tipo de problemas, porque imagina que la superficie por donde caminamos no fuera rugosa, sino que fuera, por ejemplo, hielo. Nos costaría un mundo caminar, dar un solo paso sin vacilar e inclusive caernos, ¿correcto? Por lo tanto, esta fuerza es muy, pero muy importante. Esta fuerza se denotará de dos formas, según la situación. Una de ellas es como F sub S, cuando la fuerza de roce es estática, y la otra es como F sub K, cuando la fuerza de roce es dinámica. En breves segundos explicaré en la representación la diferencia entre estas dos fuerzas. ¿Cómo calcularemos la magnitud de esta fuerza de roce? La magnitud o módulo de la fuerza de roce se calculará así, obsérvalo acá. La fuerza de roce es igual a nu sub S multiplicado por N. N es la normal, la fuerza normal que ya analizamos anteriormente. Vale mencionar que nu sub S es el coeficiente de roce estático y este coeficiente depende de la superficie. Mientras que la fuerza de roce dinámica se calculará con esta fórmula, semejante a la anterior, como nu sub K por la normal. En este caso, nu sub K es el coeficiente de roce dinámico. Siempre recuerda esta diferencia. Nu sub S es el coeficiente de roce estático, mientras que nu sub K es el coeficiente de roce dinámico. Y vale mencionar lo siguiente. El coeficiente de roce estático siempre es mayor que el coeficiente de roce dinámico. Siempre. Ahora bien, ¿cuál es la dirección de esta fuerza de roce? La dirección es paralela a la superficie. ¿Y cuál es su sentido? ¿Hacia dónde apunta? El sentido de la fuerza de rozamiento siempre es opuesta al movimiento. Ojo, siempre es opuesta al movimiento. Veamos algunos ejemplos de su representación. La primera situación que se puede presentar es cuando el cuerpo está en reposo. Por ejemplo, este cuerpo que está acá se encuentra en reposo sobre un plano inclinado. Por lo tanto, tenderá a moverse hacia abajo debido a su peso. Como pudiera moverse hacia abajo, se genera una fuerza de roce estática, en sentido contrario al posible movimiento, es decir, hacia arriba. Y justamente por esta fuerza de roce, el bloque no resbala o se mueve por el plano inclinado, manteniéndose en reposo.
Ahora bien, la fuerza de roce siempre es un valor mayor que 0 y menor o igual que nu su s por la normal. De hecho, esta expresión nu su s por la normal, esta que está acá, suele denotarse como F su S máxima, es la fuerza de roce máxima. Y toma el valor de igual, esto es muy importante, por favor, pon mucha atención, toma el valor de igual, es decir, esta igualdad, justamente cuando el bloque está a punto de moverse o deslizarse. En ese momento, cuando el bloque está a punto de moverse o deslizarse, la fuerza de roce es exactamente igual a nu su s por la normal, es decir, se puede aplicar esta fórmula que ya te mencioné acá en el módulo de la fuerza de roce. Cuando desarrollemos ejercicios, verás lo fácil y sencillo que es aplicar esta teoría. No te preocupes, recuerda que estás en buenas manos, en las manos de la mejor asesoría educativa, donde siempre te explicamos todo en detalle, para que comprendas cabalmente todo el contenido y puedas salir muy bien en tus pruebas. Continuemos. Ahora observa el caso de la representación de un cuerpo en movimiento. Este cuerpo se está moviendo hacia abajo y se mueve así, entra al rizo en este sentido. Así se está moviendo ese bloque. Cuando el cuerpo está en movimiento, siempre se utiliza esta fórmula, la que ya te expliqué. La fuerza de roce cinética es igual a nu por la normal, siempre. La fuerza que sí hay que analizar en los ejercicios es esta que está acá. Ya lo verás más adelante. Muy bien, visualiza cómo se ha dibujado la fuerza de roce en cada uno de los momentos. Fíjate atención acá, cuando el bloque está cayendo por el plano inclinado, la fuerza de roce se genera en la superficie y en sentido contrario. Cuando el bloque se encuentra acá, la fuerza de roce generada por la superficie va en sentido contrario al movimiento. Observa cuando el bloque está en esta posición. Recuerda que acá está subiendo, y como está subiendo, la fuerza de roce va en sentido contrario a su movimiento. Finalmente, cuando el bloque se encuentra en la parte superior acá, se va moviendo en este sentido. Por lo tanto, la fuerza de roce va en sentido contrario al movimiento. Vale mencionar que la fuerza de roce cuando la superficie es curva es tangente a la misma. Qué fácil y sencillo es dibujar las fuerzas de roces. Continuemos. El próximo tipo de fuerzas que estaremos analizando es la fuerza elástica. La fuerza elástica es causada por resortes y la vamos a denotar como F sub E. ¿Y cómo la vamos a calcular? La vamos a calcular con la ley de Hooke. Vamos a colocarlo acá. Ley de Hooke. La ley de Hooke indica lo siguiente. La fuerza elástica es igual a menos K por delta X, donde K es una constante que depende del resorte, si el resorte es más grueso o más delgado. Y delta X es la longitud que se deforma el resorte. ¿Cuál es la dirección de esta fuerza? La dirección de esta fuerza siempre es paralela al resorte. ¿Y qué sentido tiene esta fuerza? El sentido de esta fuerza siempre es opuesta, bien sea al estiramiento o a la compresión. Recuerda que un resorte se puede tanto estirar como comprimir, pues siempre la misma tendrá sentido opuesto en estas situaciones. Veamos cómo se representa. Acá visualizamos un resorte sin deformación. El mismo posee cierta constante K. Ahora bien, imaginemos que le hemos amarrado un bloque y el bloque estira el resorte hacia la derecha. Por supuesto, el resorte se va a deformar cierta longitud, correcto, que la llamaremos delta X. ¿Dónde se genera la fuerza elástica? Acá en el bloque, mírala acá. Se genera en dirección paralela al resorte y con sentido contrario al estiramiento. Claro, como el bloque está estirando el resorte tiende a alar el bloque. Ahora visualiza este último caso. Se ha dejado caer un bloque en este sentido hasta presionar un resorte. Por supuesto, al presionar el resorte se deforma cierta distancia delta X. ¿Y dónde está la fuerza elástica? Con dirección paralela al resorte y en sentido contrario a la compresión. Claro, el resorte empujará al bloque hacia arriba sobre el plano inclinado. Observa cómo delta X, que es la deformación del resorte, es la variable que se coloca acá en la fórmula. Acá está, delta X. Y K es la constante que depende del resorte. Y este signo negativo, quizás te preguntes, ¿y este signo negativo qué significa? Significa que la fuerza elástica siempre es opuesta, bien sea al estiramiento, tal como sucede en este caso, o a la compresión,
tal como sucede en este otro caso. Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.